Si no le sale ahí, le sale un valor diferente a la nota, créanle el valor de la nota. Es que yo a veces lo hago como para no presionar dos veces porque, bueno, son mañas que uno coge. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué era lo que iba a hacer yo? Ah, ya. El tema de hoy vamos a revisar el tejido óseo. ¿Listo? O sea, vamos a hablar de huesos. Entonces, cuéntenme para qué sirven los huesos. Como sostén, ¿no? Para sostener. Ok, listo. Dar soporte, dar sostén, claro que sí. Esa es una de las funciones más populares. ¿Qué otra función tienen los huesos? ¿Para qué más sirve esa cosa? para proteger los órganos. ¿Proteger los órganos? Claro que sí. ¿Qué más? Secretar, Manuel, ¿secretar qué? Sustancias del hueso. Dame un ejemplo, porfa, Manuel. Vas bien, tienes una idea muy buena, pero profundiza un poquito más la idea. Dame ejemplos. El calcio, muy bien. Uy, muy bien, contribuye a la formación de células sanguíneas o la hematopoiesis, muy bien. ¿Y para qué se utiliza el calcio en procesos metabólicos? Coagulación de la sangre. Bueno, sí, la coagulación de la sangre está mediada por calcio y la calicreína. Bueno, sí, tienes toda la razón. Los dientes. ¿Qué otro proceso metabólico no regenerativo? Reserva energética de los huesos, Mayra, no tanto. Es más de los músculos. De los músculos sí se pueden usar como reserva energética. Los huesos, no tanto. Entonces, pero bien, bien, bien. O sea, va por ese lado. Va por el lado de la reserva energética, pero no es como tal de reserva energética.
¿No? Nada. Van bien, van bien. Van por el lado de cuánto es la reserva energética. Ok, listo. No, pero muy bien. Entonces, ¿me confirman, porfa? Reserva mineral. Bueno, sí. Profundízame esa parte de Geraldine. Mm, ¿Cómo es eso el cuento de la hemostasis mineral? Ok, sí es cierto, para la contracción muscular se requiere calcio. Pero entonces, bueno, voy a hablarles rápidamente, es una parte cortica de metabolismo, no hace parte del tema de hoy, pero quiero que la conozcan, porque pues uno, lo vamos a hablar cuando mucho de esto, cuando hablemos de músculo. Y dos, porque de todos modos, no está de más que lo conozcan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra primera fuente energética? ¿Qué es lo primero que usamos cuando vamos a hacer ejercicio? ¿Alguno de ustedes ha salido a correr sin desayunar o a hacer ejercicio sin desayunar? A ver, espérenme porque no los veo en el chat. Carbohidratos, muy bien. Los carbohidratos son la primera fuente de energía. Manuel dice que se quiere. Catalina no se quiere, en la opinión en la visión de Manuel, no se quiere. Entonces, lo primero que tenemos es el gasto de carbohidratos, principalmente de glucosa. ¿Listo? Este proceso de consumir los carbohidratos se llama glucólisis. ¿Listo? Cuando ya se acaba la reserva de carbohidratos o cuando, por ejemplo, Catalina sale a correr sin desayunar, entonces el cuerpo de quién echa mano? De los lípidos, o sea, de nuestro amigo el adipocito, ¿se acuerdan? Por eso es que correr y el ejercicio cardiovascular consume, eh, consume la grasa o disminuye la grasa corporal. Eso se llama lipólisis. Cada vez que lean la terminación lisis es romper, ¿listo? Pero al mismo tiempo genera, bueno, aquí en medio de los carbohidratos y la lipólisis hay un proceso que llama una sustancia, un sustrato que se llama glucógeno. ¿Listo? Entonces ocurre la glucogenólisis. ¿Listo? Glucogenólisis. Estas son cadenas largas de glucosa, son supremamente
escasas en duración, entonces pues el cuerpo en realidad las elimina y las consume muy rápidamente. ¿Listo? Y al mismo tiempo que produce lipólisis, se produce un proceso que se llama glucogénesis. O sea, básicamente es convertir los lípidos, romper los lípidos para volverlos glucógeno, para llegar acá de nuevo y hasta ahí. Y eso es, digamos, medianamente saludable. O sea, todos hacemos eso y es chévere, o sea, porque uno pierde peso, mantiene la forma, mantiene la actividad cardiovascular. Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Pero cuando ya hablamos de un paciente que está en un proceso metabólico avanzado, por ejemplo, no sé, alguien abandonado en un desierto, alguien que está en una UCI, alguien que está sufriendo un infarto, alguien que está en un estado de coma, ya no tiene lípidos. Este loco ya está es quemando proteínas, o sea, quemando músculo. Entonces, él va a hacer proteólisis. Proteólisis, ¿listo? Y cuando hace proteólisis puede hacer glucogénesis para mantenerse vivo, pero al mismo tiempo está produciendo sustancias ácidas. ¿Listo? Estos se llaman cuerpos cetónicos. Y esto está cambiando el pH del cuerpo de manera constante hacia la acidez. ¿Listo? Eso es lo que se llama una acidosis o una acidemia metabólica. ¿Claro? Entonces, ¿quién me explica qué es un sistema buffer? Una sustancia amortiguadora. ¿Y qué hace eso? ¿Qué es una sustancia amortiguadora, Diana? Diana o Carolina, ¿cómo prefieres? Carolina, ok. Básicamente, no es tanto, sino lo que pasa ahí es que una sustancia buffer va a buscar llevar el pH a neutro. ¿Listo? Si es algo muy básico, lo vuelve ácido. Si es algo muy básico, ¿qué? Si es algo muy ácido, lo sube hacia un poquito básico. Si es algo muy básico, lo vuelve ácido. Entonces, el calcio que hay en los huesos se vuelve una forma de conseguir un sistema buffer natural. ¿Listo? Si está claro, no está claro, háblenme. No me dejen hablando solo. Claro que sí. Entonces, primera fuente de metabólica, carbohidratos. ¿Listo?
El proceso de destruir carbohidratos para conseguir, bueno, destruir no, convertir carbohidratos en energía se llama glucólisis. Luego de él tenemos el glucógeno y se llama glucogenólisis, pero es un proceso que realmente es muy corto porque no funciona para largos periodos de tiempo, es una reserva de glucosa muy pequeña. Entonces después de eso viene la lipólisis, que es la que nos permite gastar la reserva de grasa que tenemos en el adipocito, que lo hablamos la clase pasada. ¿Listo? Entonces ocurre la lipólisis y la glucogénesis. Acuérdense, génesis significa origen. Luego de ellos, ya está la lipólisis, pues uno dice chévere. O sea, pues si yo soy gordo y hago ejercicio, pues voy a perder peso. Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, ya cuando no tengo peso, no tengo reserva de grasa que perder, entonces el cuerpo empieza a echar mano de las proteínas, o sea, de los músculos. Vamos a hablar la otra semana cuando hablemos de tejido muscular. Entonces ocurre lo que se llama proteólisis, que es básicamente convertir proteínas en las otras sustancias en los sustratos para conseguir ¿conseguir qué? Conseguir energía. ¿Listo? El problema de la proteólisis es que primero pues destruye la masa muscular y segundo genera sustancias ácidas, que también son llamados cuerpos cetónicos o estados cetoacidóticos. Y eso baja el pH de una forma grande. Y al bajar el pH en la sangre, pues eso es peligrosísimo para el cuerpo. Entonces el cuerpo del riñón principalmente echa mano del calcio que hay en los riñones, en los huesos, para estabilizar el pH. ¿Listo, Manuel? Listo. ¿Todo esto para qué? ¿O para qué les cuento todo esto? Por cultura general, para que sepan para qué sirve el hueso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar del hueso. Los huesos, permítame un momento que está cargando aquí esta cosa. Y ahora sí, ya cargo la imagen. Ah, espera un segundo porque se atascó el lápiz. Ah, listo, ya. Creo que ya ahora sí está funcionando. Listo. Los huesos van a tener varias clasificaciones. Vamos a hablar primero de la clasificación macroscópica, o sea, la clasificación más grande. Y ahorita vamos a hablar de la clasificación microscópica. Entonces, clasificación macroscópica, o sea, la clasificación grande. Los huesos se clasifican según sus formas y ciertas características. Los vamos a clasificar en huesos largos, huesos planos, huesos cortos y sesamoideos e irregulares. Los sesamoideos cumplen la misma descripción de los cortos, pero pues son más grandes en tamaño. Es por eso, es la única diferencia. Entonces, huesos largos. Los huesos largos se clasifican como largos por su estructura y sus componentes, no por su tamaño. Lo voy a decir 3 veces. Los huesos largos se clasifican como largos por su estructura y sus componentes, no por su tamaño. Va una vez. Segunda vez. Los huesos largos se clasifican como largos por su estructura y sus componentes, no por su tamaño. Van 2 veces. Tercera vez. Los huesos cortos, los huesos largos se clasifican como largos por su estructura y sus componentes, no por su tamaño. ¿Listo? De manera que todos los huesos largos van a ser aquellos que tengan una epífisis, una diáfisis y una metáfisis. Metáfisis en el medio, epífisis arriba.
y diáfisis en la mitad, ¿listo? En el centro del hueso. Aparte de eso, van a ser huesos que van a tener una gran cantidad de médula ósea. Entonces, esos son los huesos largos. Los huesos cortos van a ser huesos que tienen aspectos cúbicos o cuboides. No, ojo, no digo que sean cubos porque no son cubos, tienen aspectos cuboides. ¿Listo? Van a articularse entre sí por medio de articulaciones deslizantes y sirven para darle soporte y estructura a ciertas articulaciones y a ciertas partes del cuerpo que soportan mucho impacto. Ejemplo, los huesos de los tarsos y los huesos de los carpos. Los huesos sesamoideos son la misma cosa, pero son un poquito más grandes. En realidad, huesos sesamoideos, pues los huesos de la rótula. ¿Listo? Rótula, patela o en términos mogols, chucuzuela. ¿Se han escuchado la chucuzuela? Listo. Los huesos planos, como su nombre los indica, son huesos que tienen características planas, no son tan abultados, pero van a tener una característica importantísima y es que nos van a formar cavidades para proteger los órganos de la economía. ¿Cuáles son los órganos de la economía? Ni idea. ¿O no, profe, no has escuchado el término chucuzuela? Ah, los dos órganos. Ok, listo. Bueno, ¿cuáles son los órganos que ustedes creen que son los más importantes para el ser humano? Cerebro, corazón, pulmones. Bueno, sí. Aunque pulmón, en realidad es pulmón. Con uno solo no se defiende. No es una buena vida, pero es una vida. Riñón, claro, porque uno también sobrevive con un solo riñón. Piel. La piel tú la puedes perder y y es un tejido que se regenera. Entonces, pues no, la piel no tanto. El estómago. Hay gente que con cáncer de estómago que le sacan el estómago y los dejan conectados desde el esófago al intestino delgado, entonces de estómago tampoco. No es una buena vida, pero es una vida.
El páncreas, no, hay gente que le extirpan el páncreas y les dan suplencia con insulina y enzimas pancreáticas, entonces no. El hígado, necesitamos por lo menos la cuarta parte del hígado para funcionar. Entonces sí, el hígado. Y ya, esos son todos. ¿Listo? Entonces, recordemos. Cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado. Esos órganos. ¿Listo? Que el colon, pues se lo pueden sacar a uno y le dejan con una bolsa de colostomía. Que la vejiga, pues la misma cosa, lo dejan a uno con una sonda. La vesícula, la sacan casi que como sacar una muela. Entonces, esos. ¿Listo? Entonces, volviendo al cuento. Esos son los órganos que van a proteger los huesos planos. Los órganos de la economía. Y por último tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares son un grupo de huesos que cumplen características de cortos y de planos, pero no entran en ninguno. Para que se acuerden, son los más feos. Por ejemplo, las vértebras. Las vértebras van a tener una parte cúbica, que es el cuerpo de la vértebra, los arcos vertebrales, que son planos, y las apófisis, que también son planas. Las apófisis espinosas y transversas. ¿Listo? Esas protuberancias que ustedes se tocan, los que son bien flacos en la espalda, que sienten ahí que se les marcan, esas se llaman apófisis espinosas. Entonces, esos son los huesos irregulares. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. Carol, regálame un número, por favor, del 1 al 18. Cuatro. Ok, dame un segundito. Listo. Entonces, 4. ¿Quién es el número 4 en la lista? Catalina, Diana, Felipe, Aileen. Bien, bien, bien. Empezamos bien porque yo sé que Aileen tiene micrófono. Entonces, Aileen. Señor profe. Entonces, te voy a decir un grupo de huesos y tú me vas a decir cómo los clasificas. ¿Listo? Entonces, hueso frontal, ¿cómo lo clasificas? Plano, Ok. ¿Por qué? ¿Quién protege el hueso frontal? el cerebro, Junto con el parietal y el occipital. Muy bien. Maxilar superior. eh, corto ¿Segura? ¿Te parece que el maxilar tiene forma de cubo? o plano Tócate el también. maxilar. Y de plano. Entonces, si tiene forma de cubo y de plano, entonces, ¿cuál es? Irregular, Muy bien, irregular. Listo. Entonces, irregular, muy bien. ¿Y la mandíbula? mm, irregular también, ¿Segura? Tócate la mandíbula. corta, ¿La mandíbula es corta? ¿Segura, segura, segura? plana, plana. Plana. Forma una cavidad. De hecho, forma la cavidad de la boca. Que si bien la boca no es una cavidad que proteja un órgano vital, sí pues nos permite tener el espacio para comer. Y pues creo que eso es bastante vital, ¿no? Listo. Entonces sigamos con Aileen. Vamos a hacerle bullying un ratico a Aileen. Ahí de chévere. Ay, ¿cómo que no? Entonces, Aileen, huesos del tórax. Clavícula, escápula, esternón y costillas. ¿Qué tipo de huesos son? Largos, Planos. ¿Por qué? Porque forman la cavidad torácica. ¿A quiénes protegen? A los pulmones, el corazón y una parte del hígado. ujú, Ahora, eh, huesos del miembro superior. Fémur, perdón, húmero. Me corrí, me equivoqué de especie. Húmero,
Corto. Corto, mira el número. No, largo, largo. Largo, muy bien. Radio y cúbito. Largo. Largos, muy bien. Carpos. Cortos. Ok. Falanges. Los de los dedos. Largos. ¿Por qué? Mm. No, cortos también. Entonces, ayuden a Aileen, no sean malos compañeros. Irregulares, ¿no? Cortos, irregulares. Son cortos. ¿Por qué son cortos? Aileen, ¿tú qué dices? ¿Ya tomaste una decisión de lo que te han dicho tus compañeros cortos, irregulares? ¿Qué dices? Yo creo que... ¿O te mantienes en que son largos? No. Ay, no sé, profe. ¿Por qué se echa para atrás en lo que había dicho desde el comienzo si estaba bien? O sea, si son largos. Claro que son largos. ¿Qué frase le repetí yo 3 veces? Que no se clasifican porque sean largos, sino por su estructura y componentes. Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué se echó para atrás? No duden. De todos modos, en el momento de equivocarse. Y había sido una de las... Esta pregunta la he hecho este semestre. Con ustedes es la quinta vez que la hago. Y eres la primera que la había respondido bien y te echaste para atrás en tu respuesta. Oh. Yo sé. ¿Listo? Muy bien. Entonces acuérdense, los huesos largos se clasifican como largos por su estructura y sus componentes, no por su tamaño. No importa que sean chiquitos, no importa que sea la falange distal de un niño de 2 días de nacido o la falange distal de un anciano de 80 años. Sigue siendo un hueso largo, así sea chiquitico. ¿Listo? Así falte un pedazo, porque yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pero si le falta media falange, entonces ya se vuelve corto porque tiene forma de cubo, no, sigue siendo largo. ¿Listo? Bueno, no se dejen embaucar así de fácil. O sea, iban bien, ¿saben seguros? Pues si me equivoqué, pues sí me equivoqué, pero si estoy bien y me equivoco, cedo ante la presión y me equivoco, pues duele. Y da piedra, en realidad da piedra. Bueno, esa es la forma de clasificarlos macroscópicamente. La forma de clasificarlos microscópicamente es en hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso esponjoso, pues como su nombre lo indica, tiene un aspecto de esponja, el cual va a ayudar a que la médula ósea y las células producidas en la médula ósea entren y salgan de la circulación. ¿Listo? Además que va a permitir ciertos casos de osificación. Ya hablamos de la osificación. El hueso compacto es el que está formado por el sistema de ostionas, pero todavía no voy a hablar de ese hueso compacto porque vamos a dedicarle una parte importante de la clase al hueso compacto. La osificación. La osificación, pues, es el proceso por el cual se forman los huesos. Y más por el proceso que se forman los huesos, es por el proceso por el cual se solidifican los huesos. ¿Listo? Entonces no decimos se solidificó un hueso, sino se osificó. Entonces, no sé si han visto, incluso ustedes se habrán dado cuenta que de chiquis, a los 4 o 5 años, ustedes se caían de un árbol, de una terraza, jugando fútbol se iban de cara contra el mundo y no pasaba mayor cosa. De pronto el susto, y bueno, uno que otro tendrá un hueso roto de niño, pero si hoy en día se caen de un árbol, se caen de una terraza o incluso duermen tronchados, amanecen que se los lleva el diablo, ¿cierto? Y si le pasa lo mismo a un viejito de 80 y puya de años que se cae bajando un andén y se rompe la cadera, ¿por qué creen que pasa eso?
Bueno, hay pérdida de calcio a través del tiempo, eso es cierto. Los huesos de los niños no se han solidificado, osificado, acuérdate, osificado totalmente. En cambio, los adultos sí. Entonces, acuérdense, no sé si han escuchado el comentario que dicen que los chinos son de caucho. Si uno deja caer un chino chiquito, no le pasa mayor cosa, que ellos son de caucho. Pues eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien los huesos de los ancianos no son tan rígidos como no son tan no, esperen, al contrario, no son tan sólidos como los de nosotros, sí tienen mayor osificación. Listo, lo que pasa es que no tienen el calcio suficiente, entonces por eso se rompen. Los niños, pues, los niños son de caucho, entonces es por eso. Los niños tienen un potencial, son más blandos los huesos, entonces distribuyen mejor la energía, entonces por eso es que no se rompen tan fácil. Ojo, no con eso estoy diciendo fuera de chiste y chance que dejen caer un niño de una gran altura o que no le pongan atención cuando un niño se cae. Pero digamos que no es tan frecuente que un niño pequeño se fracture como lo es que se fractura un niño grande. Listo, un niño de 10, 12 años montando tablas se fractura mucho más fácil que un niño de 3 años en un triciclo. ¿Listo? Hay dos tipos de osificación. La endocondral, que es la siguiente. Esperen, es esta. Entonces, tenemos aquí nuestro hueso. Vamos a decir que este es el húmero de Pepito. Este es el húmero de Pepito. Pepito, esta es una radiografía que tomamos al húmero de Pepito a los 2 años. Y todo esto es cartílago. Pero cuando tomamos la misma radiografía a los 10 años, ya va acá. Y cuando la tomamos a los 25, va acá. Y cuando ya no es Pepito, sino Don Pepito, Don Pepe, ya está como por acá. Y cuando ya Pepito está en las últimas, ya este cartílago casi no existe. Se osificó todo. ¿Listo? Entonces, esa es la osificación endocondral. A partir de un cartílago se forma una estructura ósea. La osificación intramembranosa ocurre principalmente en los huesos planos. Entonces, esta es la escápula de Pepito al año. Un montón de hueso esponjoso. ¿Por qué? Porque los huesos planos son esponjosos. Esta es la escápula de Pepito a los 17 años. Y esta es la escápula de Don Pepe ya a los 50 y tantos. ¿Listo? Ese es el cuento de la osificación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? La intramembranosa, claro que sí. Entonces, mira, voy a volver acá. Bueno, no importa. Entonces, vengan, permítanme un segundo porque creo que la pizarra se ve como maluca para ustedes. Permítanme un segundo. Daniela, el micrófono. Gracias. Por allá en Recocha y... No voy a decir nada. No les voy a hacer bullying pero pilas con los micrófonos. Entonces, mira, Carol. Este esquema aquí arriba.
Esa es la escápula de Pepito a los 2 años. ¿Listo? Esta es la escápula de Pepito a los 16 años. Y esta es la escápula de Don Pepe a los 55 años. ¿Listo? Entonces, un hueso que es esponjoso en su centro se va solidificando, se va volviendo más compacto a medida que pasan los años. Es eso, es lo que ocurre con los huesos planos. Ahora sí, un poquito más claro. ¿Listo, Carol? ¿Mejor ahora? Listo. Entonces, componentes, unidad funcional del hueso. ¿Cómo se llama la unidad funcional del hueso? Osteocito, no. Periostio, no, es la membrana, el periostio es la membrana que rodea el hueso. Osteona, muy bien, Santiago. Entonces, la unidad funcional del hueso se llama osteona. La unidad funcional del riñón se llama nefrona y la del cerebro se llama neurona. ¿Listo? Entonces, cada vez que lean que una palabra termina en ona, significa unidad. La osteona va a estar conformada por varias células. Entonces, tenemos los osteocitos que van a mantener el tejido óseo. Los osteoblastos, cada vez que lean, acuérdense, cada vez que lean la palabra blasto, significa que construye. Entonces, osteoblastos pues, van a construir matriz ósea. Y la parte que diga osteoclastos es que van a destruir. Entonces, el sufijo, la terminación clasto significa destruye. Las células osteoprogenitoras pues se van a convertir en estas para mantener el recambio celular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien se siente perdido? ¿Alguien voy muy rápido? Listo, entonces sigamos. Entonces, me quito esta imagen de acá, voy a quitar esta imagen que ya no la necesito. Bueno, por ahora no la necesito.
Entonces, vamos a dibujar aquí un fémur. Es que el fémur es el hueso más grande, entonces es el más fácil de dibujar. Ese fémur quedó feo. Quedó feísimo. Ahí bueno. Ese es un fémur. Imaginen que ese es un fémur. ¿Listo? Entonces, partes del hueso. Entonces, la parte más externa del hueso, es como una membranita que lo va a recubrir, se va a llamar el periostio, que mencionaron hace un momento. ¿Listo? Entonces, el periostio. En todo el centro vamos a tener ¿a quién? A la médula ósea. Y en esta parte de aquí vamos a tener hueso esponjoso. ¿Listo? Pero esta parte aquí en medio, la voy a pintar de color azul, se llama hueso compacto. ¿Listo? Entonces en el fémur vamos a tener hueso esponjoso y hueso compacto. En mayor medida hueso compacto. Pero en menor medida vamos a tener el esponjoso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la osteona como tal. Vamos a coger aquí un pedacito. Y voy a ponerme aquí creativo, permítanme un segundo, voy a dibujar unas cosas. Esperen que no sé por qué no anda esta cosa. No sé por qué estoy dibujando con tonos pastel. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces tenemos dos ostionas. Vamos a llamar a esta ostiona A y a esta ostiona B. No nos interesa. Listo. Ostiona A, vamos a decir que está muy cerca. Bueno, antes de seguir, ¿los huesos necesitan o no necesitan irrigación?
Entonces, ¿qué dicen? Claro que necesitan un montón de irrigación. Entonces, vamos a decir que ostiona A está cerca a una arteria perforante, o sea, una de las arterias que llegan a los huesos. ¿Listo? Entonces esa es ostiona A. Ostiona B no está tan cerca. Aquí hay, pongámosle, no sé, estamos exagerados. Pongamos que ahí hay 11 milímetros. Entre ostiona A y ostiona B hay 11 milímetros. Entonces hay un espacio grande. Para algo tan pequeño es un espacio grandísimo, 11 milímetros. ¿Listo? Estas cosas que yo acabé de pintar de color verde se llaman laminillas. ¿Listo? Las laminillas están formadas principalmente de cristales de fosfato de calcio y cristales de hidroxiapatita. ¿Listo? Eso es lo que hace que el hueso sea sólido. ¿Quiénes las van a formar? Lo dijimos hace un momento cuando dijimos los nombres de las células. ¿Quiénes las forman? No. Bueno, sí están relacionados con eso, pero no son quienes la forman. Los osteoblastos, ¿listo? Acuérdense, blasto construye, clasto destruye. Entonces, los osteoblastos van a formar las laminillas. Pero, si uno dice, ah, pues chévere, ¿no? Tener huesos gruesos, firmes, construidos en laminillas o en láminas bien gruesas. Entonces, ¿para qué tenemos los osteoclastos? ¿Por qué necesitamos los osteoclastos? ¿Para qué será necesario esa vaina entonces? Porque imagínense los osteoblastos dándola toda para construir hueso, construir láminas, y llegan estos miserables y las destruyen porque sí. A ver, ¿por qué creen ustedes que son necesarios los osteoclastos? Clastos con C. Para sacar minerales y reemplazar huesos. Cámbiame esa palabra reemplazar huesos. Porque reemplazar huesos es que yo me saco un fémur y me coloco otro. Cámbiame esa palabra. Vas bien, lo tienes más o menos claro, pero más bien. Regenerar, reconstruir. ¿Y para qué hacen eso? O sea, ¿con qué finalidad lo hacen? ¿Con qué intención se construye y se destruye el hueso? Para evitar el desgaste óseo. ¿Cómo funcionaría eso, Carol? Si tienes micrófono, bueno, si puedes escribirlo todo, pero van bien, van por buen camino.
Pues yo creo que eh, hay destrucción del hueso para que luego se pueda volver a construir y así pues Y, se preserve o sea, la articulación, pero ya llega a cierto punto en el crecimiento y en la edad de la persona que no pueda ver este proceso, no sé. bueno, sí tienes más o menos una idea. Entonces, les voy a poner dos ejemplos acá y ustedes me dicen para qué pasa eso. ¿Se han visto los ladrillos que ponen esos que ponen, los que hacen los andenes? Ponen un bloque grueso, grandote, y ese bloque tiene unos huecos. Bueno, vamos a dibujar en 3D. Tiene unos huecos que son como túneles que van de acá a acá y salen por el otro lado, que perforan el hueco. ¿Qué pasaría si en vez de usar este tipo de ladrillos o de bloques, usaran bloques de una sola pieza de concreto? Supongamos que vamos a dejar caer, bueno, usted ya dibujó el Mjolnir antes, ¿cierto? Entonces vamos a dejar caer el Mjolnir. Ahí está, vamos a dejar caer el Mjolnir con correita y toda la cosa. En el ladrillo 1 y en el ladrillo 2. ¿Cuál dicen ustedes que se rompe primero? Ok, Diana dice que se rompe el 2. Se rompe primero el 2. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué se rompe primero el 2? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra de Diana? ¿Qué opinan? Carol dice que el 2. O sea, dicen que se rompe primero el 2. ¿Sí? ¿Ustedes todos opinan que se rompe primero el 2? ¿O que se rompe primero el 1? Listo. Pues... ¿Qué les dijera yo? Que no, se rompe primero el 1. Acuérdense que, y eso ustedes pues son un poquito más de física que yo. Este distribuye la fuerza mejor, o sea, distribuye la fuerza de impacto. Este no, este se viene derecho el golpe. ¿Que requerirá más impacto este? Quizás, pero este la distribuye mejor. Por eso es que hacen los ladrillos de esta forma. Distribuyen mejor la fuerza de impacto y ahorran todo el material que queda aquí en el hueco. Este gasta más material. Entonces, como este ahorra más material, pues pueden hacer más ladrillos de una muy buena resistencia. En cambio, este gasta mucho material y se rompen a un impacto más intenso. ¿Listo? ¿Cierto o falso? Estoy diciendo algo de la física que me esté equivocando. Como que los humille. Qué exagerado, Manuel. Yo, bueno, vengan, en serio, yo no sé mucho de física. De hecho, una de las materias que más guerra me daba a mí en el colegio fue física.
pero pues hay cositas de conceptos que me gustan y me llaman mucho la atención. Entonces yo intento ponerlos, traspolar lo poquito que sé de física a esto para que ustedes lo entiendan. Claro, el hueco también es para eso. Entonces miren, hay otro beneficio de pasar. Hay algo. Nos permite, aparte que nos distribuye la fuerza, nos permite pasar algo por ahí. Y resulta que el hueso tiene esa misma característica. Volvemos a nuestra osteona. Como en nuestra osteona tenemos que los osteoblastos y los osteoclastos mantienen el tamaño de las lagunas, que son el espacio entre lámina y también mantienen el tamaño de la lámina, permiten que pasen varias sustancias ahí a través de ellas. ¿Listo? Este hueco en blanco que yo dejé en el medio, no lo dejé de forma aleatoria, no lo dejé porque se veía más bonito porque parece una dona, o rosquillas, no. Ay, qué torpe. Este hueco yo lo dejé porque en esta parte de aquí va a pintarlo de naranja porque en rojo se ve horrible. Ah, qué torpe, esperen. El paquete vasculonervioso. Como ustedes lo dijeron hace un momento, el hueso necesita que le llegue sangre. ¿Listo? Entonces ahí va a pasar el paquete vasculonervioso. ¿Listo? Sangre, o sea, vena, arteria, vena de azul, arteria de naranja, y nervio, pintemos el nervio amarillo. ¿Listo? Entonces ese es el paquete vasculonervioso. Entonces aquí viene otra pregunta. Y entonces aquí viene lo que nos decía, ¿quién era? Felipe. Esos espacios son para pasar algo, lo mismo que en los ladrillos. Esos huecos se dejan para pasar algo por esos huecos. ¿Ustedes creen que esta lámina de aquí lejos, que acabo de pintar de azul, bueno, no sé, azul no me gusta, voy a pintar de verde porque nos confundimos después. Esta lámina que acabo de pintar aquí lejos, ¿recibe los mismos nutrientes que esta lámina que acabo de pintar cerca? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Ok, Felipe dice que la que está cerca recibe más. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás? ¿O solo Felipe opina? Listo.
Entonces, Felipe, tú mismo lo dijiste hace un momento. Los huecos son para pasar un tubo, son para pasar algo. Pues exactamente eso ocurre aquí. Los huecos son para pasar algo. Estos espacios que quedan entre lámina y las lagunas son para pasar algo. Y lo voy a pintar de azul oscuro. De manera que, si bien la lámina que está más cerca va a recibir los nutrientes más rápido del conducto de Volkmann, la lámina que está más lejos va a recibir también nutrientes. Quizás se demore un poquito, pero tampoco es mucho. ¿Listo? Por esos conductos. Estos conductos se llaman perdón, ya les spoilé. Estos conductos de acá, los azules, se llaman conductos de Volkmann. Un momento que este lápiz está como muy grueso. Conductos de Volkmann. Se escribe así. Y este grandote de aquí en el medio se llama conducto de Havers. ¿Listo? Entonces, estos conductos de Volkmann se van a prolongar entre ostiona y ostiona para comunicar los conductos de Havers de ambas ostionas. Por eso fue que dibujé dos ostionas y me tomé la demora de dibujar dos ostionas. ¿Listo? Pero entonces pónganle cuidado, aquí hay una parte curiosa. Cuando están comunicándose entre ostiona y ostiona se llaman conductos de Volkmann. Pero cuando están comunicándose entre lámina y lámina se llaman canalículos calcóforos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, si ven que las ostionas, no importa si están lejos o cerca del vaso, van a recibir la misma cantidad de nutrientes. ¿Por dónde? Por el conducto de Volkmann. Pero cuando el conducto de Volkmann está atravesando la ostiona, se llama canalículo calcóforo. ¿Sí me expliqué bien o alguien se siente perdido? Ok, listo. Entonces hagan de cuenta de lo siguiente. Lo voy a pintar de diferentes colores. Ah, pero esperen, me toca borrarlo manual. Ay, esperen que dice que me estoy tirando el dibujo. Entonces, lo voy a pintar, no sé, pintémoslo de gris. Cuando el canalículo calcóforo, o sea, cuando la comunicación se da entre lámina y lámina, se llama canalículo calcóforo. ¿Listo? Calcóforo, venga, lo escribo completo. Calcóforo. ¿Listo? Cuando los canalículos calcóforos ya se salen de la ostiona para irse a conectar con otra ostiona, este espacio de acá se llama conducto de Volkmann. ¿Listo? Ahora sí, mejor. Listo. Bueno, nos quedan ¿qué? Sí, 25 minutos. Entonces, eh, pónganse por favor a trabajar en la guía por grupos. Voy a apagar mi micrófono, pero yo sigo aquí pendiente de ustedes. Cualquier cosa pegan el grito.
Y les queda de tarea para la otra semana. Bueno, no, les digo la tarea ahorita al final de la clase. Claro que sí, Manuel. Dame un segundito. ¿Dónde está el esqueleto? Ahí está. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta respecto al esqueleto? Bueno, sí, tenemos tiempo, entonces hagámoslo. Claro que sí. Aunque Aileen nos ayudó bastante ahorita. Entonces, el cráneo, el hueso parietal y el occipital son huesos planos. El maxilar superior o maxilar solamente es un hueso irregular. La mandíbula es un hueso plano. La clavícula, la escápula, el esternón y las costillas son huesos planos. Las vértebras son irregulares. El húmero, la tibia, el radio, los metacarpos y las falanges son huesos largos. Los carpos son huesos cortos. El fémur es un hueso largo. El hueso coxal, o sea, este de acá, la pelvis. Momento, momento. Este hueso de acá, de pronto, bueno, ustedes creo que ustedes ya lo conocen, pero este. El hueso coxal es un hueso, son dos huesos planos. El sacro es un hueso irregular. El fémur es un hueso largo. La tibia y el peroné son huesos largos. La rótula, chucuzuela o patela, y se escribe así, patela, por favor, no vayan a escribir paleta. Patela es un hueso sesamoideo. Los tarsos son huesos cortos. Los metatarsos y los falanges son huesos largos. ¿Listo, Manuel? Listo, mi hermano. Entonces, nada, pónganse a trabajar en la guía, cualquier cosa gritan, y ahorita les cuento unas cositas que tenemos que hablar. Pero no es nada grave, frescos, no se asusten porque es que nos entendemos que hablar y uno, ay Dios, ¿qué hicimos? Entonces, frescos, no es nada grave, sino que quiero que comentemos, lleguemos a unos acuerdos en algunas cosas.